tienen en común Peso Pluma, Grupo Frontera y Karim León? Para muchos su música suena igual, sin embargo, el género que los cobija, el regional mexicano, es quizá uno de los sonidos que está logrando apoderarse de la industria musical. Este género y sus intérpretes han sido capaces de mutar y converger con otros sonidos para explorar las fronteras musicales de lo desconocido, y así traspasar los límites de lo popular. No obstante, como todo en la vida, primero se necesita de alguien que sea lo suficientemente valiente para atreverse a probar algo nuevo. Esta es la historia de Rob Suárez, un bogotano cuyo corazón le pertenece a México y su música, a pesar de haber plantado sus raíces en el reggaetón. Sus agallas y terquedad artística lo han llevado a cantar en grandes escenarios. Sin embargo, su trayectoria musical no significaría nada sin antes haber empezado con el pie izquierdo. Mi nombre es Valentina Carrillo y les doy la bienvenida al tercer episodio de Encapsulados. Tu música ha recorrido la región y ha visitado países como México, y de hecho hace poco tuviste un encuentro con un artista muy legendario para tu género de música, que es el pop regional y la música norteña. Sin embargo, para hablar de tu música y para hablar de ti, quisiera devolverme en el tiempo y saber un poco más de cómo fue la forma en la que creciste y cuál era un soundtrack de tu infancia. Crecí oyendo mucha música mexicana porque, por ejemplo, mi abuelo solamente oía a Pedro Infante y cosas así. Un soundtrack de mi infancia, es que yo he tenido muchos como etapas de gustos musicales. Entonces chiquito pues también llegué a tener gustos como rockeros. El reggaetón, digamos que marcó un punto muy importante en nuestra generación porque fue como la música de fiesta que nos tocó a nosotros. Entonces no tendría como un soundtrack, pero como para resumirte, crecí en Bogotá, soy rolito, pero con mucha influencia de muchas músicas diferentes. Además de crecer, digamos, influenciado por la música mexicana, también eres muy fan de la salsa, del merengue y la bachata, sobre todo de Juan Luis Guerra. ¿Cómo encuentras un punto de partida en la música y cómo te das cuenta de que de pronto es algo que va más allá de un simple gusto? Wow, pues a partir de eso yo creo, el folclore siempre me ha fascinado, la música folclórica de los países diferentes al mío y de mi país, por ejemplo el vallenato, bueno, nuestra música popular, la cumbia, la música del interior también es súper linda, incluso la música llanera me encanta. Pero como encontré un punto de partida, creo que fue escribiendo canciones. Yo empecé a tocar guitarra y como también un poco por acompañarme para poder cantar las canciones que me gustaban con la guitarra, y yo creo que a partir de ahí nació el sueño de llevar eso a un escenario y de convertirlo en mi vida profesional. Te decides lanzar a las aguas de lo que es ser un artista independiente y lanzas un primer sencillo que se llama Un Poquito Más, que es una canción donde prima el sonido de las guitarras, precisamente porque la produce Freddy Camelo, que es el guitarrista de Poligamia. Sí. Quisiera saber cómo es ese encuentro con él y cómo se da este proceso de encontrar tu sonido, que obviamente más adelante se iría modificando. Yo creo que mi gente latina se relaciona mucho con esto, y es que cuando salimos del colegio, teóricamente lo que hay que hacer es entrar a la universidad, ¿no? Y saliendo de la universidad, prácticas y de ahí a trabajar, y ese es como el conducto regular que nos tocó. Y para mí fue, digamos que yo empecé a estudiar la universidad mientras estaba en el colegio, y cuando entré a la universidad ya digamos que la vida profesional me fue jalando un montón, y dentro de esos tuve la oportunidad de producir mis primeras canciones con Freddy Camelo y de escribir con Jorge Luis Piloto, que es un gran compositor de éxitos como Yo No Sé Mañana y éxitos gigantescos. Trabajó hasta con Cristina Aguilera, ha trabajado pues porque el maestro sigue vivo. Y entonces a partir de eso conocí a Freddy y producimos las primeras canciones, que dentro de esas solamente salió esa, que es un poquito más chistoso porque teniendo a Jorge Luis como compositor, la única canción que salió de las que hicimos fue la que escribí yo, que fue Un Poquito Más. Y pues fue muy lindo porque eso sí tuvo cierto éxito acá en Rololandia, en cierto como nicho, y sonaba muy como el tropipop con el que yo también crecí muy de rolo, ¿no? Sí. Con nuestro tropipop
Bonquero y Wamba, San Alejo Sabor, y sí. Es que además después terminé trabajando una canción para San Alejo que para mí era como, pues, por eso mismo. Pero sí, a partir de ahí fue que salió un poquito más de ese junte y del inicio de mi carrera, que fue apoyado afortunadamente y aprendí muchísimo por Freddy, el guitarrista de Poligamia, que después fue el de Andrés Cepeda durante un rato y ya después él se dedicó a otras cosas. Pero allá en Miami nació, digamos, el nombre Rob Suárez, y esa fue la primera canción que lancé a plataformas. Cuando busco tus primeros trabajos musicales, encuentro un rock totalmente diferente, ¿no? La rasta, el rapado, la ropa ancha. ¿Cómo influencia también esa imagen en la música que estabas haciendo, y en qué momento dices sería bueno de pronto seguir lo que yo quiero hacer cuando te firma Warner en 2019? Y es que tú le veías muchísimo futuro al pop regional. Sí, siempre le he visto mucho futuro al regional y siempre me ha gustado mucho. De hecho, haciendo recuerdos con mi mamá, cuando ya me pasé a este género, mi mamá me decía: la primera canción que tú escribiste fue una ranchera. Y sí, porque yo chiquito, no sé por qué, mi mamá oía mucho Rocío Dúrcal y esto, y yo no sé, de alguna de esas inspiradas que me pegué oyendo un video de estos, me puse yo a escribir mi primera canción, que obviamente seguro no tendría ningún sentido ni ningún orden, pero según yo era como un mariachi, como una ranchera. Entonces, el gusto de toda la vida, pero como soy compositor de oficio, mucho tiempo estuve escribiendo para artistas mexicanos. Entonces, pues yo escribía reggaetón, escribía baladas, he escrito hasta música cristiana, he hecho de todo. Y dentro de eso, con mi repertorio mexicano, pues cada vez empecé yo a sentir más que yo quería representar más bien ese género, y sentía un poco que me pasaba que yo hice, haz de cuenta, como que se dice tropical, como balada tropical, pasé al pop urbano, y en el pop urbano cada vez se fue volviendo como más oscurito, como hacia el reggaetón de fiesta, como hacia el reggaetón de antro. Sí. Y mientras yo me iba como un tobogancito para ir para abajo, porque además era lo que había en ese momento y no sonaba nada diferente, y en radio no habían espacios y en la industria no habían espacios para nada diferente, yo cada vez me sentía más desconectado de lo que realmente estaba haciendo. No porque no me gustara, vivo súper orgulloso de todo lo que se hizo en ese momento, pero sí sentía que no podía cantar como yo quería, no podía contar historias, yo no podía hacer melodías, no habían instrumentos grabados. Entonces yo iba a un estudio como que todo se hace en un computador, y entonces era la pista y tu voz. Y la voz. Y en el escenario era un DJ con bailarinas y la voz. Y como que ese todavía no empataba con el sueño que yo tenía desde que era un chinchecito así chiquitico. Entonces, a partir de eso y de escribir música regional para artistas mexicanos que me las empezaron a escoger, yo dije, bueno, sí tengo talento para eso, y qué pasa si yo me aviento a hacerlo a mi manera. Y desde ahí le pusimos el nombre Pop Regional, que digamos que es un nombre que no tiene tanta acogida todavía, y que hay alguna gente que dice que lo hace, pero pues yo creo que está como en creación, está en progreso. En desarrollo. Sí, en desarrollo. ¿En algún momento pensaste de pronto en inclinarte también por la música popular? Porque en nuestro país tiene una acogida muy grande, y de hecho, bueno, artistas, o quizá el más grande en este momento es Pipe Bueno, que yo creo que lo representa muy bien y representa también mucho lo que es esa cultura para nuestro país, que ha sido muy bonito ver el crecimiento de este género, porque ha pasado de ser algo que se tomaba como digamos, menos que el resto de la música, al igual que el reggaetón. Igualito, sí. Pero porque dices, no, esto puede funcionar mejor que esto otro. El popular colombiano tiene una influencia gigantesca en mi manera de escribir lo que yo hago, y cada vez más. Yo creo que las próximas canciones lo van a ir sintiendo un poquito más. Cada vez, digamos que involucro más cosas del popular colombiano. Lo que pasa, digamos, es que yo soy demasiado amante de la música sierreña, y me volví muy amante de la música mexicana. Entonces tiene una influencia un poquito más fuerte que el popular colombiano, como en la instrumentación, pero en la manera de escribir, en la manera de todo, creo que igual estoy muy permeado de la música popular colombiana. Yo lo veo viniendo desde hace como 4 años, lo veo venir como una bolita de nieve. Empezó este chiste de Natanael Cano, Junior H, Obi, que en ese momento eran las Tres Torres, y empezó a haber un boom gigantesco, no solamente en México con pelados nuevos, que eso no pasaba hace mucho rato con la música regional mexicana, y empezó a pasar en lugares como Colombia, que uno veía que la gente sabía quién era Natanael Cano, y la gente hablaba de los corridos como algo. Sí. Porque eso no existía antes, y lo que tú dices, eso era música hasta maluca para la gente, era como, es sí, que esa música a mí no me gusta, ¿verdad? Pues resulta que esa música que no me gusta, igual que con lo que pasó con el reggaetón,
cada vez le gusta más a la gente porque es real, cuenta historias. Volvimos un poquito a la música grabada, que hayan instrumentos, a que tú veas al instrumentista salirte con un acordeón, con una tuba, y yo creo que eso es algo que le está gustando muchísimo a la gente y que tiene la posibilidad de fusionarse con todo, como hizo el reggaetón, que el reggaetón ha tenido fusiones con flamenco, ahí está Rosalía, con salsa, y entonces ahí hay un montón de exponentes, con trap, y entonces todo el mundo se votó entre hip hop y reggaetón, en fin. Desde tu habilidad como compositor, cuando escribías para otras personas, ¿cómo es esta tarea de decantar lo que iba para ciertas personas y lo que no? Y de pronto tuviste en algún momento como esta sensación de me gustaría quedarme con esta canción o me gustaría que esto fuera para mí y lo tenías que entregar a otra persona. Eso no me ha pasado todavía, no le tengo tanto miedo porque en verdad escribo mucho. Yo me puse una tarea muy chiquito y era como escribir por escuela una canción diaria, y entonces con el tiempo digamos que he ido generando tanto un portafolio como una experiencia para escribir donde siento que la mejor canción que he escrito es la próxima. Y siempre tengo esa mentalidad, ¿no? La próxima canción es la mejor canción que voy a escribir. Pero generalmente no me pasa porque las canciones se hacen a la medida. Es decir, yo no soy de la persona que te manda una librería y te dice escoge, sino que voy a trabajar con el artista o la artista y quiero hacer la misma tarea que tú haces, investigar al artista, saber realmente qué puedo proponer dentro de su portafolio, qué viene haciendo, donde yo puedo, digamos, como a través de la música que me suena en la cabeza, poder aportar un granito de arena ahí. Y por eso tampoco creo que las canciones quedan como que yo las quiera, porque desde que nacen son para el artista con el que lo estamos creando. Entonces yo creo que es por eso. ¿Qué llega primero para ti? ¿La melodía, la letra? ¿O de pronto eres de ese tipo de artistas? Pongo el ejemplo, por ejemplo, Taylor Swift, que graba sus notas de voz en el teléfono y luego las usa para inspirarse en su nueva creación. ¿Cómo es ese proceso para ti? De todas las anteriores. Todas las anteriores. Sí, lo que pasa primero. A veces tengo ideas melódicas que como que sí me dan vueltas en la cabeza, entonces grabo la notica de voz así tarareándola y la dejo guardada y después le meto texto. A veces pasa que alguien dice algo que me inspira, entonces alguien dice es que se mueren más de envidia que de otras enfermedades, entonces ya pum, claro, tengo que escribir una canción que hable de eso. O soldado advertido no muere en guerra, entonces digo, claro, ahí es donde está. Y a través de eso a veces salen por textualidad. Y otras veces, sobre todo con el reggaetón y con otros géneros, uno llega al estudio y el productor tiene un beat o varios beats de los cuales tú escuchas la armonía, como el ritmito, lo que te guste y lo que te vibre, y a partir de eso empiezan a salir las melodías y el texto. Hay algo que me gustó mucho de ver tu evolución musical, y es que creo que cuando llegaste al pop regional pude sentir verdaderamente en tu música que te habías encontrado en cierta forma a ti mismo y a tu ser artístico. ¿Cómo es este proceso también de encontrar cómo querías empezar esta nueva etapa de ti en el pop regional? ¿Y cómo son esos primeros pasos, ya sea en el estudio o como tú proyectándote como artista? Me tocó hacer las paces con dos cosas muy grandes para poder lanzarme al ruedo con esto. Yo creo que la primera y más grande fue entender que dejaba al lado el hecho de que mis canciones fueran puestas en una discoteca. Que yo creo que en algún momento eso para mí sí primó mucho. Yo decía, claro, qué rico, qué cabrón estar con los amigos de uno y que la música que suenen en la discoteca sea la que está pegada porque es la de uno. Eso creo que fue una de las cosas que hice las paces, y la hice por la segunda parte, que es que entendí que yo lo que quería hacer era cantar y contar historias, y que yo no lo estaba haciendo realmente con ese género y no me permitía salirme de ahí porque era muy raro. Es muy raro oír un reggaetón así al piso, pero que te cuente una historia muy romántica. Sí, que amor, sea como algo súper profundo. Exacto, sí. O que la letra como que te vaya llevando una historia. No, aquí se trata más en el reggaetón se trata de flow, de delivery, de que tu chanteo sea cabrón, que tus palabras sean coloquialmente muy usadas, que logres como catchphrases que sean muy del hoy. Y pues hay un talento gigantesco que se dedica a eso, pero yo entendí también y hice las paces con que eso no era lo que yo quería. Han llegado muchísimas bendiciones por eso que dices, como por ser un poquito más fiel a quién soy yo. Hablando de redes sociales y de la modernidad y de TikTok, entre otros, me encanta que tu primer sencillo dentro de esta etapa, Te Veo Afuera, inicia precisamente porque tú le das la oportunidad a tu público de que tome la batuta y escriba, digamos, la historia que está detrás de esta canción. Quisiera saber cómo fue, digamos, cómo te llega esa idea
Y cómo fue también el proceso después de, bueno, me dijeron esto otro, lo voy a juntar todo en una sola canción. TikTok ha sido un reto para mí porque al principio yo sentía que tenía que ser como un influencer en TikTok, ¿no? Sí. Y caí en ese jueguito de querer crecer en TikTok con lo que hubiera para crecer. Y no siendo fiel a mi música y tratando de mostrar algo como que erróneamente iba contrario a lo otro que estaba haciendo, que ya era muy, quiero mostrar quién soy y esta es mi música y este soy yo y ustedes verán si les gusta o no. En TikTok me costó mucho más trabajo hacer eso y a partir, digamos, de hacer ejercicios para soltarme un poquito y empezar a hacer TikToks, duré un rato haciendo 5 TikToks diarios. Entonces eso era un viajado porque todas las semanas me tocaba grabar en bulto un montón para los días que tenía compromisos. Supongo que tenía una cosa como esta, entonces yo sabía que tenía que dejar pregrabados los videos y listos para subir, porque en TikTok no se puede, o todavía, yo no sé si ya se puede, pero no se puede programar para que se suba solo, y entonces con el equipo había que cuadrar, y que el caption, y que la vaina, y que edite, y que los lyrics, y que corte, y que la portada, y sí. No, eso es un camello. Entonces, a partir de hacer ese ejercicio de hacer 5 TikToks diarios, en ese yo empecé a decirles, bueno, yo soy compositor, quiero que me escriban sus historias y yo voy a hacer canciones con sus historias. Y en una de esas me llegó esta historia súper específica donde hablaban de eso, pues Te Veo Afuera es una canción de conquista. Entonces el man le dice a la vieja como, hey, ya vi que me miraste, yo también te estaba mirando y tú lo sabes, entonces ya pagué tu cuenta, ya pagué la mía, el carro nos espera afuera, si es un sí, te veo afuera. Entonces, y todo esto era la historia de un comentario que nos llegó por TikTok y de ahí salió la canción, sí, esa es la historia de Te Veo Afuera, de la primera. Me encanta que, bueno, después de esta canción que llega a partir de tu público, hay una que me pareció muy personal y de hecho muy bonita y muy romántica, que creo que hace alusión también a que naciste un 14 de febrero, que es De Vez en Diario, donde escucho también en tu voz un tono mucho más nostálgico y que tu parte, o bueno, tu habilidad vocal se destaca muchísimo más. ¿Cómo es el proceso, digamos, de darte cuenta también que tu voz servía para cantar este género? Porque tú tienes una voz muy versátil. Pues gracias por las flores, que yo me diera cuenta de que servía, todavía no me he dado cuenta. La verdad yo no, pues como que no me la creo mucho. A mí me gusta cantar esto y me gusta expresarlo y lo puedo defender en un escenario. Okay. Mientras eso exista, el resto digamos que tiene que convertirse en una cosa secundaria y lo digo pues para cualquier artista que me esté viendo que esté empezando su carrera o eso se tiene que convertir en una cosa secundaria. Si a ti te gusta como tú lo haces, si tú lo escuchas y dices a qué cabrón suena, ya si eres bueno, si de verdad según la gente funciona o deberías hacerlo, pues es una cosa secundaria. Que la gente hable, mucha gente dirá a mí no me gusta la voz de ese personaje y mucha otra dirá estábamos esperando esa voz en el regional y ahí voy a estar yo proponiendo mi musiquita. La siguiente canción es Dígale, que me encanta la estrategia de promoción detrás de esta canción porque vi el TikTok de tu cantando en la calle hacia otras personas y de verdad me reí como 3 minutos seguidos de la reacción de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo honestamente te habría tirado un zapato del susto. Me hubiera muerto de la risa. Nos pasó de todo grabando esas cosas. Quiero saber cómo fue, digamos, el proceso de grabación ese día y cuál es la anécdota más chistosa que recuerdas de ese momento. Pues salimos con un megáfono. Sí. A asustar a la gente, ¿no? Entonces yo pues no los asustaba con nada feo, sino que les cantaba la canción. Pero pues nadie está listo para que les zampen un megáfono aquí detrás de la oreja mientras estás caminando en la calle, más en esta ciudad que la gente siempre vive como prevenida. Claro con sí. El peligro aquí en la nuca. La historia más chistosa que nos pasó fue una señora que se molestó feo y pues borramos el video y todo, pero la señora realmente estaba indignada, o sea, porque la habíamos grabado y porque la habíamos asustado, pero entonces además salió con un montón de argumentos que no tenía que dar, o sea, desde el hecho de que ella hubiera dicho como no quiero, bajen el video. No, me asustaste. Güey. Exacto, y nosotros dijimos como bueno, listo, todo bien, pues no pasa nada. No, es que no me pueden grabar porque mi jefe me ve. ¿Qué pasa que su jefe la ve? ¿Dónde se supone que tiene que estar usted? Igual de todas formas si está, quién sabe si eso fue el sábado o el domingo, sí. Vas a ver si usted estaba como en... No, empezó a sacar un montón de cosas porque se había molestado y se puso bastante grosera con el equipo de grabación. Yo ahí me quité, yo le dije a la señora como no pasa nada, yo borro el video, todo bien. Pero se enganchó con uno de los del equipo de grabación
y el tipo le empezaba a decir, pero es que igual nadie la conoce y yo no sé qué cosas, y yo decía, no, pues ya, no pasa nada, y ya se molestó. Yo creo que esa fue la anécdota más chistosa, esa y unas chicas que se asustaron mucho en un parque, pero se murieron de la risa, fue increíble porque eran como 5, entonces yo llegué y las asusté y las 5 brincaron los 3 así, muy chistoso y ya, pero se murieron de la risa y les pareció bacán. ¿Cómo fue el proceso también de componer esa canción cuando ya tenías estas dos atrás y de pronto como que ya había mucho más, como habilidad en el campo de juego? Yo empecé a querer proponer ese género desde un punto donde estuviera parado en mi esquina. Yo no quiero sonar parecido, o sea, no quiero que la gente escuche la música y diga, es que este debe ser Alan Ramírez, no, es que este debe ser Pipe Bueno, no, es que este me suena ayer. Yo quiero que la gente escuche Rob Suárez y desde los 3 primeros acordes o desde que abra la boca digan, eso obviamente tiene que ser este man. Entonces eso se construyó con mucho cariño y fueron como 2 años en los que hicimos muchas rolas, hicimos producciones en Medellín, aquí en Bogotá, en México, hasta que fuimos como tuiqueando las cosas como las queríamos, y dentro de eso también nos pasó que las canciones cuando estaban solo guitarra voz nos gustaban mucho y por eso salieron El Amor del Amor y De Vez en Diario, que hablamos ahorita de Vez en Diario, que son muy íntimas y son literalmente guitarra y voz. En algún momento dentro de tu proceso de composición imagino que de pronto botas canciones que no terminas usando. ¿Cómo es eso también de decir, bueno, sabes que esta no la voy a utilizar, o arreglar esta para convertirla en otra? Generalmente se equivoca uno en esta industria haciendo eso. Hay muchas historias de gente que ha pensado que este es el palo y se pega la que menos fe le tenían y viceversa, ¿no? La que creían que era malísima, que eso mejor dicho ni la meta, terminó siendo el éxito más grande. Yo siento que eso es un poco de intuición y afortunadamente pues yo tengo un equipo de trabajo con el que sondeo esas cosas, pero tiene que ser mucha intuición, tiene que ser que cuando tú muestras las canciones y la gente te pone cara como de aquí hay algo, ¿sabes? Y entonces uno empieza como a medir eso un poco, pero nadie tiene la última palabra y hay que tener muchísima intuición. Hablemos un momento de tu presentación en Movistar Arena junto a los Tigres del Norte como acto de apertura. Con los nervios es muy importante cuando uno está parado en la tarima mirar a los ojos del público, porque de esa manera conectas realmente con las personas y sobre todo si están cerquita. Pero cuando uno está muy nervioso, uno hace una que es famosísima, que es que tú nublas la vista. Tú sí estás mirando por el frente, pero realmente no estás mirando. ¿Sabes? Estás mirando como el infinito para que se vea que estás mirando para donde es, pero tratando de no hacer contacto visual, porque el feedback del público, el input del público es tan importante como aterrador. Sí. Si tú terminas una canción y no oyes aplausos, te vas a morir de la tristeza, ¿sabes? Por ejemplo eso. Pero si mientras estás en la canción estás mirando a cada persona su reacción, te vas a encontrar con una reacción que no es tan chévere, con el que se voltea, o con el que no está poniendo atención, o con el que literalmente te está mirando con cara de yo vine a ver a los Tigres del Norte, a mí no me zampen otro artista. Y empiezan... ¿Y qué hora son? Entonces, esa es un arma de doble filo, hay que mirar al público, pero te confieso que esta vez la primera canción, sobre todo la primera completa que fue Te Veo Afuera, creo que miré nublado al infinito de susto que claramente sentía, pero pues son unos nervios muy, muy ricos, la verdad, son nervios no malos, suena raro, pero... Pregunta de fan. ¿Pudiste en algún momento tener alguna interacción con los Tigres del Norte o eso fue imposible? Nos tomamos fotico. Tomamos fotico, los saludé, maestros, buenas noches, pero no había tiempo como ni espacio pues de hablar, fotico y ya. Sigamos con tu siguiente canción, que es Envidia, que es una canción que abordas desde el despecho, que es un lugar común en este género. Sin embargo, quiero saber a la hora de componer, ¿desde qué emoción te es más fácil conectar a la hora de escribir? Todos los compositores escriben más fáciles canciones tristes que canciones alegres. Es mucho más fácil hacerse uno sentir triste que hacerse uno sentir feliz. Eso lo vivimos todos los seres humanos, ¿no? Sí. Nos encanta autosabotearnos y eso nos queda verdaderamente fácil, ¿no? Mirarte al espejo y encontrarte un pero en cambio mírate al espejo y hazte sentir perfecta, como es de difícil, ¿no? Entonces un poco eso también pasa con las canciones. Y Envidia, digamos específicamente, cuando nos sentamos con Pablo Preciado, que fue con el que escribí esto, cantante de Matiz y uno de los talentos más importantes de México, nos sentamos y hablábamos de lo socialmente aceptado que se volvió ya el tema de la envidia material. Uh-huh. Es muy normal que la gente dé por alto que es normal sentir envidia por un carro y por una casa o por la plata. Y para nosotros era como muy loco pensar que la envidia más fuerte es la que es emocional. Por ejemplo, envidiar que la persona que tú ames
estoy con otra persona. Entonces a partir de eso dijimos, no, esto lo tenemos que contar de alguna forma con la historia, y salió así. Fue como pasaron los días y yo cruzando los dedos rogándole a la vida para no volverte a ver, para que no me volviera a dar esta tusa tan horrible, y resulta que te encuentro en el lugar donde menos me imaginaba. ¿Qué ha sido lo más bonito que se ha aprendido de ti, quizá de tu habilidad para enfrentar el cambio, tu habilidad para ser resiliente dentro de este proceso que ha tenido tantas etapas? Sí, yo creo que eso me sorprende, la capacidad de sacarme del punto donde quiero tirar la toalla. Es muy fácil llegar ahí, yo creo que todos los artistas lo viven, es como puntos de inflexión a los que siempre se llegan. Ese día donde dices, bueno, no sé por qué estoy haciendo esto, y ya quieres botar la toalla. Y me ha sorprendido muchísimo como la valentía, que creo que también viene como de la constancia y de ese como juicio que se le fue armando alrededor de este tema, para sacarme de esos momentos y decir, cabrón, recuerda por qué estás haciendo esto, y no es ni siquiera una meta profesional, es una meta personal, y es un sueño que tuvo tu niño interior y no lo vas a defraudar. Ya te metiste en esta, le dijiste que sí, se lo prometiste, no lo vas a defraudar.